Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio de monitoría de la clase de modelación financiera y gestión del riesgo de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre, se los comento nuevamente, es Santiago Garzón y soy el monitor para el semestre 2022-2 de esta clase. Este tema que vamos a trabajar ya hoy se llama análisis estadístico de una acción y vamos a trabajar puntualmente con la acción preferencial de Bancolombia. Les pido disculpas si soy un poco demorado o lento al hablar, si me fijo en muchos detalles pequeños, ya que la idea con este primer tema que vamos a desarrollar aquí ya de forma más formal es ver cómo es todo el proceso, desde entrar y crear un archivo de Google Colab hasta cargar los archivos, etcétera. Esto para familiarizarnos eh, de gran manera con esta herramienta y así posteriormente poder centrarnos ya en funciones, por así decirlo, más complejas de estas herramientas. Sin nada más que agregar, empecemos. Listo, voy a mover aquí la presentación y me voy a poner más pequeño en la transmisión. Estos son los pasos que llevaremos a cabo. Eh, realizaremos básicamente el mismo ejercicio que se hizo en clase. Calcularemos los rendimientos diarios de con varios métodos, con dos métodos para ser precisos. Calcularemos el promedio diario del rendimiento y su desviación estándar y estos indicadores de forma anual también. Vamos a graficar el comportamiento de los rendimientos, bueno, más el comportamiento, vamos a realizar un histograma de los rendimientos, a ver cómo están distribuidos y vamos a sacar indicadores de esta gráfica tal como la simetría o la kurtosis. Entonces, empecemos. Voy a cambiar aquí de pantalla y ingresemos a Colab. Recordemos que buscamos en la barra, en nuestro buscador de preferencia Colab. Ingresamos al primer resultado y le vamos a dar clic aquí donde dice nuevo cuaderno. Eh, Está cargando. Bueno, recordemos que básicamente este entorno de desarrollo es como un pequeño computador y para encenderlo hay que dar clic aquí en conectar. Mientras tanto, vamos cambiando el nombre de este archivo, a poner uno, análisis estadístico de una acción. Le damos enter. Es un buen hábito que nombren sus archivos, porque si no en su Google Drive van a aparecer todos con el mismo nombre, no van a saber cuál es cuál. Esta es la extensión de los archivos y si quieren posiblemente su interfaz esté de un color claro, de un tema claro. Pueden cambiarlo dando clic aquí en este engranaje de ajustes y pueden cambiar el tema a claro o a oscuro como prefieran. En lo personal me gusta más el tema oscuro, entonces ya cada uno decide cómo se adapta mejor cada, cada tema. Entonces vamos a crear aquí un título, vamos a poner el mismo título del archivo, a pegarlo aquí y también, bueno, esto para que se vuelva un título hay que poner un numeral antes. Y también voy a agregar los pasos para, para no estar teniendo que volver a la presentación cada momentico. Le damos escape y ya aquí tenemos todo listo. Antes que nada vamos a importar las librerías, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo importamos librerías? Con la siguiente función. Import pandas. Vamos a trabajar con pandas en estos momentos. Y vemos que aquí nos da como una opción de autocompletado. Para poder seleccionarla, le damos clic en la tecla tabulador, que es la que tiene las flechitas en sentidos opuestos. Le damos clic ahí y bueno, revisemos la sintaxis de esta oración. Import es una función por defecto que tiene Python. Aquí nombramos la librería que necesitamos y este ASPID es equivalente a darle un sobrenombre a esta librería. ¿Y por qué se utiliza esto? Es para sintetizar o optimizar las líneas de código. Entre más pequeña, entre más corta, entre menos código haya y que sea igual de funcional en un programa de Python
o bueno, de cualquier desarrollador, es mejor. Entonces se busca optimizar el código con estas abreviaciones. Y si te preguntas por qué las letras puntuales PD y no PA, es debido a que estas son convenciones adoptadas por la comunidad de los programadores de Python. Y entonces tú al buscar contenido en internet relacionado con esto, o tú al plasmar una duda en algún blog, cualquier programador va a entender que PD hace referencia a la librería de pandas. Y esto es muy útil ya que estaríamos, por así decirlo, hablando el mismo idioma. Entonces, bueno, vamos a correr esta celda. Lo hacemos con control, enter o dando clic pues en el botón de play. Y así ya está importada. Entonces vamos a crear aquí otro título que se va a llamar, que va a ser el primer punto, descargar histórico. Entonces vamos a nombrarlo cargar datos. Voy a poner fotos, aquí, datos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, recordemos que este es como un computador, ¿cierto? Sin embargo, está vacío, es un computador en la nube que está vacío, no tiene archivos. Entonces tenemos que nosotros agregarle los archivos. Y esto se hace parándonos en este icono y nos va a abrir esta barra al costado. Se pueden cargar los archivos dando clic en este botón y examinando las carpetas de tu computador o arrastrando el archivo directamente. Aquí abrí otra ventana en donde voy a cargar el archivo. Ustedes posiblemente no lo estén viendo. Y aquí lo acabo de arrastrar. Y vemos que hay una barra de carga y ya están, cuando termina, ya están nuestros datos dentro de esta máquina virtual en la nube. Si digamos no les aparece el archivo, le pueden dar aquí en actualizar y ya les debe aparecer, si no lo vuelven a cargar. Algo importante es que cuando se cierra esta pestaña o se desconecta este entorno virtual, todos los archivos que estén aquí se borran automáticamente, ya que no almacena los datos de forma permanente, sino mientras esté activo el entorno. Bueno, voy a dejarlo abierto. Para cargar los datos con la librería Pandas, llamaremos la función. Las funciones se llaman de la siguiente manera. PD, hacemos referencia a la librería, punto, y aquí vamos a llamar la función read Excel, que básicamente extrae información de un libro de Excel. Se ponen paréntesis y lo que está en los paréntesis se llaman parámetros. Y los parámetros son como valores con los cuales las funciones corren o datos con los cuales tú puedes personalizar cómo quieres que trabaje una función. En este caso, eh, hay un parámetro obligatorio que es declarar la ruta o el lugar en donde está ubicado el archivo de Excel. Entonces, ¿cómo sabemos la ruta de este archivo? Muy fácil. Nos paramos en él, le damos clic derecho, copiar ruta y la pegamos dentro de comillas. Esto es muy importante. Pueden ser comillas simples o comillas dobles, pero es muy importante que sean comillas, ya que si no es así, eh, Python no entiende que es una ruta, que es una dirección de la ubicación de un archivo. Entonces no lo va a leer de esa forma. Va a suponer que lo que está ahí serían variables y no lo es. Eh, entonces por eso hay que definirlo entre comillas. Entonces le damos control enter, corremos y miremos lo que nos carga. Esta salida, lo que nos genera, tiene un nombre particular y es data frame. Lo voy a copiar aquí, ya que sé que tengo un inglés machetero. Bueno, esto se llaman comentarios. Cuando tú pones un numeral antes de escribir algo en un bloque de código, se vuelve un comentario. O sea, es texto que no se toma como código de Python, sino anotaciones con respecto a lo que sí es código. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner data frame, así se llama. Entonces, esto se llama un data frame y tiene dos características importantes, y es que está relacionado por filas y columnas y que las columnas no pueden tener el mismo nombre, siempre tienen que ser diferentes y en la medida de lo posible los nombres de las filas que se llaman o se denominan índices, estos son los índices,
deben ser en la medida de lo posible diferentes. Y esto con el objetivo de que al extraer información o buscar, filtrar, etcétera, información de un data frame, o sea, de esta tabla, ¿cierto? Pueda ser fácil, refiriéndonos a una columna en particular con el nombre de una fila en particular. Listo. Eh, pero miren que aquí tenemos los nombres de las columnas, pero no están acá, o sea, no los tomo como los nombres de las columnas. ¿Cómo arreglamos esto? Muy fácil. Vamos a cambiar un parámetro, le damos coma. Cuando le damos coma significa que vamos a referirnos a otro parámetro. Vamos a utilizar el parámetro header. Y con header vamos a decirle qué fila es la que le queremos decir a pandas que están ubicados los títulos de las columnas. Entonces vamos a ver si funciona con el header 0. Ya que vemos que está en la fila 0. Y no funcionó. Bueno, no debió haber funcionado posiblemente porque los datos, hay más de una fila vacía en el archivo de Excel por encima de los nombres de las columnas. Entonces vamos a probar con otro valor. Miremos a ver si está dentro del archivo de Excel en la fila número 1. Y efectivamente, aquí la tenemos. Listo. Entonces estamos generando un data frame, pero pues queremos manipularlo, moverlo, extraer información útil de él. Y esto se hace almacenando este data frame en una variable. Entonces vamos a almacenar en una variable que es de forma muy sencilla y es escribiendo el nombre de la variable cotizaciones, así se va a llamar mi variable, y poniendo un igual. Y con esto almacenamos ese data frame dentro de la variable cotizaciones. Miremos aquí cotizaciones, a ver qué nos devuelve. Y efectivamente tenemos nuestro data frame guardado. Em, pero sucede algo, es que hay una columna que tiene puros valores nan, 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 nan. Esto de nan significa not a number. Entonces, venga, yo lo escribo aquí, inglés machetero. Not a number. Voy a poner aquí none. Y estos eh, son valores nulos. O sea que nulos. O sea que al momento de extraer la información del archivo de Excel se dio cuenta de que esos campos estaban vacíos. Entonces los define como not a number. Eh, Sería una buena idea que nosotros eliminemos esa columna ya que no nos está aportando información útil a lo que queremos hacer. Entonces la forma de eliminar una columna es con la función o el método punto drop. Y eh, requiere dos parámetros. El primero es el nombre de lo que queremos borrar. Entonces el nombre de lo que queremos borrar es unnamed 2.0. Y otro parámetro que necesita es el eje. ¿Cómo así que el eje? Es como una forma de referirnos a que lo que queremos eliminar es una columna, ¿cierto? ¿Es una columna o es una fila? Y cuando queremos eliminar columnas, lo ponemos axis igual a 1. Si queremos eliminar una fila, ponemos igual a 0. Si digamos, tú pones algo que no se encuentre, si ponemos el nombre de una fila y queremos borrar es una columna, ¿cierto? Nos va a generar un error. Entonces vamos a ver qué sucede si lo corremos y efectivamente lo borra. Pero ¿qué pasa? Si acá abajo volvemos a mirar el data frame de cotizaciones y lo corremos, vemos que sigue todavía esa columna ahí con esos datos nulos. Y lo que sucede es que tenemos que volver a almacenar la variable con, con este cambio. Entonces, básicamente es un proceso de ir como ajustando nuestro data frame hasta que esté como nosotros deseemos. Entonces aquí guardo el data frame con este cambio eliminando esa columna y lo corremos en esta celda ahora y miremos. Ya aquí tenemos
la estructura del data frame como la necesitamos. Entonces, primer punto, chuleado. Vamos a calcular el rendimiento diario. Entonces, voy a poner aquí otro texto. Rendimiento diario. Bueno, para esto hay dos métodos. El primero es cuánto cambia con respecto, cuánto cambió la cotización de un periodo con respecto a su periodo anterior a través del cambio porcentual, ¿cierto? El, el actual menos el anterior sobre el anterior. Eh, no me, no me extenderé mucho en la explicación matemática, ¿cierto? Pero pasaré rápido por ahí, ya que hay una función por defecto que nos realiza ese cálculo de manera muy simple. Es dando punto pst change. Entonces, aquí nos referimos, aquí lo que decimos es que este data frame haga el cambio porcentual de un periodo a otro. Muy útil, ¿no? Le damos correr. Ah, y pasó algo. Ah, bueno. Finalmente nos salió un error. Así sale cuando es un error. Y lo que sucede es que estamos diciéndole a todo el data frame, ¿cierto? Que haga eso. Pero, por ejemplo, estos datos de acá son fechas. No se puede realizar ese cálculo a una fecha. Entonces hay que especificar que necesitamos a la columna puntual de la cotización de las acciones. Y para hacer eso, para referirnos a una columna puntual, lo que hacemos es, después del nombre de la variable que almacena el data frame, ponemos corchetes y, entre comillas, nuevamente, ponemos el nombre de la columna de la cual estamos interesados. En este caso es PFB column. Entonces aquí la seleccioné con la tecla tabulador y vamos a correr. Y efectivamente tenemos aquí los cambios porcentuales con respecto al periodo inmediatamente anterior. Si queremos confirmar, bajemos aquí y calculemos el cambio porcentual de estos últimos dos valores. Sería 33.980, es el anterior, 980. Esto sería aquí el denominador y el actual sería 33.120. Y a esto le restamos uno, vamos a ver cuánto da. Y efectivamente nos da lo mismo, un cambio de menos 0.25. Entonces vemos que funciona. Eh, pero ¿qué sucede? Tenemos entonces esta información calculada, pero ¿y si la queremos agregar al data frame que ya teníamos? Pues es muy simple. Creamos otra columna y esto se hace refiriéndonos al data frame y entre paréntesis, ve, es que entre paréntesis, entre corchetes y entre comillas ponemos el nombre de la nueva columna que queremos crear. Entonces aquí voy a poner voy a poner R1, ya que este es el primer método con el que vamos a calcular los rendimientos. R1 de PFB column. Y esto es igual a cotizaciones, punto cambio porcentual. Vamos a darle correr. Y aquí en otra celda, en otro bloque de código, vamos a ver cómo quedó nuestro data frame. Y aquí tenemos la fecha, eh, las cotizaciones en términos absolutos y el cambio porcentual. Muy simple hasta ahora, ¿no? Bueno, ahora para el próximo método de cálculo de las cotizaciones, sí puede que nos demoremos un poco más. Así que vamos despacio. No hay una función como, como, como esta, predeterminada, ¿cierto? Como PST change, de la cual nos genere el cambio de forma continua que requiere del cálculo del logaritmo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi propuesta para abordar este cálculo? Es a través de un ciclo for, de un loop. Eh, entonces vamos a hacerlo. Sin embargo, hay muchas formas de poder aproximarse a un problema. Esta va a ser la mía. De pronto uno de ustedes tiene más conocimiento
de programación y lo puede abordar de una forma mucho más óptima. Entonces, esto es de, de, de experimentar y mostrar diferentes aproximaciones. Si tú desarrollas esto de otra forma, pues sería muy chévere que lo compartieras a los compañeros en el espacio de monitoría. Entonces, bueno, vamos a hacer un loop. Entonces vamos a poner for, vamos a contar dos variables, como de esta columna data frame, ¿cierto? Vamos a contar su posición, o sea, el nombre de su índice y el valor. Y esto se hace llamando, creando como dos variables iteradoras, o sea, que van a recorrer los elementos. Entonces, para el índice y el valor in, vamos a utilizar enumerate. Enumerate, lo que hace es que nos devuelve el valor de la ubicación del elemento que estemos realizando, o sea, este número, ¿cierto? El nombre de la fila. Y nos devuelve también el valor de la cotización. Entonces vamos a referirnos a cotizaciones y aquí PF Bancolombia. Vamos a darle dos puntos. Y bueno, ¿qué queremos? Mi propuesta es que cuando el índice es uno, ¿cierto? O sea, cuando es el primero, obviamente no se puede realizar el cálculo. Eh, entonces, que almacene ese valor anterior en una variable y que cuando pase a un valor diferente de cero, ¿cierto? En este caso, o sea, diferente a la primera cotización, coja el valor anterior, haga el producto del logaritmo y lo almacene en una variable que va a ir acumulando los diferentes cambios porcentuales continuos. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Creamos un condicional. If índice es igual a cero, ¿cierto? Le damos dos puntos. Ah, bueno, aquí el igual de comparación se realiza con doble signo de igual. Si el índice es igual, vamos a poner una variable que se llame valor anterior. Va a ser igual a valor. ¿Listo? Y si no, o sea, si el índice es diferente de cero, eh, valor, valor, o sea, el valor que está actual, dividido valor anterior, eh, y esta división dentro de una función de logaritmo natural nos va a generar lo que necesitemos. Sin embargo, no tenemos, no tenemos la función de logaritmo natural. ¿Cómo la vamos a conseguir? Pues démosle la entrada a la librería de NumPy. Entonces vamos a crear otra línea de código. Voy a darle, como ya vimos, import NumPy as NP. Y aquí nos recomienda utilizarla. Entonces, vamos a poner, NumPy tiene la función por defecto que se llama, viene con una función que se llama np.l, ln, no, log, listo, vamos a ver. Algo importante que está en este mundo de la programación es saber buscar muchas veces los métodos que necesitamos. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, aquí NumPy, natural, logarithm. Y aquí nos debe aparecer, ah, ya aquí aparece, que se escribe como numpy.log. Entonces sí estaba en lo correcto. numpy.log. Y ya con esto vamos a calcular el logaritmo natural del valor actual con respecto al valor anterior, ¿cierto? Sin embargo, necesitamos almacenar esto en una variable. Y por eso, antes del ciclo for,
vamos a creemos una lista. Lista, rendimientos. Una lista es un elemento, es un tipo de dato que puede contener muchos elementos, ¿cierto? Entonces, nos sirve para ir guardando ahí nuestros valores de los rendimientos. Y se crea muy fácil. Eh, es poner lista de rendimiento igual a una lista vacía. Una lista vacía es esto, estos dos corchetes cerrados. ¿Listo? Y para guardar este valor, vamos a ponerlos entre paréntesis y vamos a escribir lista rendimiento punto append. Append es una función que viene de apply at the end, como aplicar al final. Voy a escribirlo acá. Eh, append igual apply at the end, que lo que dice es que ponga de último el parámetro que voy a colocar aquí entre paréntesis. Listo. Sin embargo, si ponemos esto así, el primer valor que tendríamos no sería este primer cálculo y necesitamos que esté vacío como en este cálculo de rendimiento. Entonces, aquí debajo de este primer condicional vamos a poner lista rendimiento punto append y vamos a decir que agregue un valor cero. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí almacenamos el cálculo y ahora necesitamos hacer un cambio de variable. ¿Cómo así? Ahora el nuevo valor anterior será el valor actual. Entonces, valor anterior va a ser igual a valor. Listo, le asignamos esta variable y esto nos debe de correr. Vamos a darle control enter. Listo, nos corrió. Tenemos chulito verde. Entonces vamos a ver qué hay dentro de lista rendimiento. Vamos a darle enter y efectivamente tenemos una lista con todos los contenidos, con todos los rendimientos calculados de forma continua. Perfecto, perfecto, perfecto. Listo. Ahora almacenemos esto en en una nueva, en una nueva columna. Esto lo hacemos utilizando el método que estamos realizando ahorita. Voy a copiar esto para ser más ágil. Voy a pararme. Ay, perdón. Ya. Voy a pararme aquí al principio de esta celda. Y en vez de R1, voy a poner R2. ¿Cierto? Voy a decir que es igual a esta lista de rendimiento. Vamos a correr. No, tenemos chulito verde. Y ahora miremos qué está dentro de nuestra variable de cotizaciones. Y tenemos efectivamente la fecha, la cotización en términos absolutos y el cambio porcentual calculado. Eh, de forma de cambio porcentual clásico y ahora de aplicando la función de asumiendo que son cambios continuos en las cotizaciones. Bueno, vamos bien hasta ahí. Sigamos con el siguiente punto que sería, ya calculamos los rendimientos, el promedio diario. Listo. Eh, promedio diario. Diario. Creamos una línea de código y vamos a trabajar ahora solo con nuestro cálculo, con esta columna de nuestros cálculos de los rendimientos, con la número 2. Entonces vamos a coger cotizaciones punto B, entre paréntesis, R2. Vamos a ver qué hay aquí. Y para calcular ya el promedio, básicamente es darle punto y llevamos al método
min, o sea, media. Y aquí tenemos calculado la media del rendimiento de la acción de Bancolombia. Sin embargo, vamos a guardar una variable, promedio diario. Esto tiene que estar junto, si no, lo considera dos variables. Y, perdón, ya. Promedio diario igual a cotizaciones. Cotizaciones a la media de las cotizaciones de los rendimientos. Y vamos a ver qué hay en promedio diario. Efectivamente, ahí lo tenemos guardado. Entonces, hasta este punto, vamos bien. Sin embargo, tenemos el promedio diario, pero ¿por qué no vemos cuál será su valor en el tiempo? Entonces, vamos a anualizarlo. ¿Listo? Eh, Vamos a calcular el rendimiento anualizado y esto lo hacemos. Esperen, yo pongo aquí otra línea de código. Voy a poner un comentario. Rendimiento anualizado. Y aquí voy a poner que este es el rendimiento promedio diario. Y esto se hace, sabemos que es con la fórmula promedio diario em, por, esperen, aquí estoy chismoseando, estoy retomando mi- mis anotaciones de ingeniería económica. Es esto más uno, ¿cierto? Elevado, de esta forma se elevan valores en Python. El número de días que se haya cotizado menos uno. Entonces, yo no sé cuál es el número de días, eh, ya que obviamente no todo el año no se está cotizando una acción. Entonces, para saber eso, podemos utilizar esta función que se llama len, que hace referencia como al length. Volvemos con el inglés machetero, len, length, que es como largo o tamaño. Y vamos a ver el tamaño de nuestro data frame. Entonces ponemos cotizaciones. Y aquí nos dice que son 246 cotizaciones. Entonces este valor lo vamos a elevar a 246. Tan, 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 tan. Vamos a almacenar esto en una variable que se llama rendimiento anual. Y aquí abajo voy a poner esta variable a ver qué nos devuelve. Entonces tenemos aquí que aproximadamente es un 5%. Sin embargo, esto aquí se ve como muy feo con todos esos decimales, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle un poco de formato. Cojamos rendimiento anual y lo vamos a guardar entre paréntesis. Si ustedes quieren guardar algo entre paréntesis, entre comillas, esto no lo he explicado, lo seleccionan y y ya ponen paréntesis o comillas y automáticamente va a rellenar, va a poner el contenido que usted haya seleccionado dentro del elemento que usted quiera recubrirlo. Entonces vamos a utilizar la función round que sirve para redondear valores y vamos a decir que nos dé dos decimales. Vamos a ver cómo va aquí. Tan, no, digamos que cuatro decimales, ¿cierto? Esto lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a imprimir, print, y le vamos a agregar un símbolo de porcentaje. Le damos enter y aquí tenemos el rendimiento analizado de forma más visualmente más atractiva. Entonces ya tenemos el promedio diario. El rendimiento promedio diario. Vamos a ver qué sigue. Seguimos con la desviación estándar diaria. Desviación estándar diaria.
Y esto lo realizamos de manera muy similar. Es más, es tan similar que voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Solo que en vez de poner min, voy a poner std, que significa Standard Deviation, inglés machetero. Y aquí nos muestra cuál es la desviación estándar de, de los rendimientos. Em, Listo, creo que sigue. Desviación estándar eh, anualizada y promedio rendimiento, rendimiento anual nominal. Y esto se realiza básicamente de la siguiente forma. Eh, Voy a coger la desviación estándar aquí y la voy a guardar en una variable que se va a llamar def stand, ¿cierto? Y este valor, recuerden que el cálculo se realiza por, por la raíz cuadrada de los días de cotización. Entonces, como vimos anteriormente, son 246 días de cotización, entonces esto va a ser igual a esto multiplicado los 246, esperen, yo confirmo, 246 días de cotización elevado a la un medio. Vamos a ver cuánto nos da. Listo. Y ahora calculémoslo por otro método. Y es esto, pero en vez de elevar esto a la un medio, vamos a utilizar una función de NumPy que se llama en pi.square root. Y aquí la tenemos y vamos a poner este número como parámetro. Vamos a correrlo y efectivamente nos da lo mismo. Y vamos a poner aquí comentario, desviación estándar anualizada. Y para el rendimiento, uy, me equivoqué. Para el rendimiento anual nominal es básicamente coger nuestro promedio diario, y multiplicarlo por 246. Si mal no estoy, esperen, yo confirmo con mis notas. Eh, Rendimiento anualizado. Tan, 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 mis notas y vamos bien, vamos bien, vamos bien hasta acá. Listo. Bueno, también ustedes podrían haber almacenado este 246 en una variable y solo es multiplicarlo. Listo. Y ahí vamos viendo cómo podemos solucionar lo mismo y automatizarlo cada vez más. Sigamos con otro punto. Creo que ya casi terminamos. Vamos a ver qué sigue. Creo que sigue la gráfica. Graficar rendimientos. Listo. Graficar rendimientos. Listo. Vamos a ver una función que viene con pandas. Entonces vamos a tomar cotizaciones. Vamos a tomar R2. Tan, tan. Y vamos a darle punto hist. Y tarán. Nos, nos realiza la gráfica eh, del comportamiento de los rendimientos. Vemos que sí está alrededor de cero y que presenta un leve sesgo a la izquierda. Eh, pero este método es como muy contenido, muy limitado en su personalización.
Entonces, aunque se pueden hacer cosas, yo les voy a mostrar otra forma para graficar eh, utilizando la librería que les comenté que se llama Matplotlib. Entonces vamos a importarla. Import matplotlib.pyplot como PLT. Entonces corremos, ¿cierto? Y vamos a utilizar plt.hist, creo que funciona así. Y como parámetro le vamos a pasar eh, la columna que contiene los datos que queremos graficar. Entonces le damos aquí y nos lo grafica. Eh, Algo que me gusta de utilizar esta función es que podemos calcular los bins. Los bins son como las divisiones o bueno, el número de columnas en el cual agrupa los datos. Entonces, por defecto los agrupa en 10, ¿cierto? En 10 diferentes. Sin embargo, como para tener una visualización más suave de los datos, podemos dividirlo por ahí. Estos son 10, por ahí en 50. Veamos cómo queda. Y ahí podemos ver otra visualización, ¿cierto? Si queremos evitar que nos salga esto, le ponemos aquí un punto y coma. Y aquí nos quita esas leyendas que aparecían. Vamos a agregarle por ahí 10 más, a ver qué tal se ve. Y ya tenemos un mejor histograma. Vamos a agregarle 10 más como por curiosidad. Y creo que ya se ve muy partido. Pongámosle 60, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos agregarle cositas. Y en esto me refería a la personalización. Podemos poner plt.title y decir histograma de los rendimientos pf b column. Y nos pone un título. Si queremos, digamos, aumentar la fuente, ponemos size igual 20. Y nos aumenta el tamaño del título. Podemos customizar muchos más elementos de esta gráfica. Listo, veamos qué nos queda faltando. Nos queda faltando el coeficiente de asimetría y la kurtosis. Eh, entonces, vamos aquí. Asimetría y kurtosis. Y esto es, como les comentaba, muy sencillo, ya que vamos a hacer lo siguiente. Cogemos nuestros datos y vamos a poner aquí punto, creo que es coef, asimetría, vamos a ver. Bueno, no nos da sugerencias. Bueno, volvamos a buscar. Esto tiene un montón de cosas, entonces buscar no es pecado acá. Es antes ser inteligentes el saber, el entender que tenemos recursos para poder llevar a cabo los procesos. Entonces pongamos pandas, eh, asymmetry, coefficient eh, Python. Ahí nos está cargando. Ah, ya. Nos dice que es con punto .skew, aunque tengo mi duda con skew, traducción. Skew hace referencia como al, al sesgo. Vamos a ver con skewness. Ah, ya. Skewness es falta de asimetría, sí. Entonces voy a poner aquí punto skew. Ahí nos da este resultado.
que recordemos que si es mayor a cero, esperen, reviso mis notas, si es, si es mayor a cero, significa que la curva se concentra a la izquierda de la media y es lo que podemos ver aquí, que la media tiende a ser cero y está a la izquierda de ella. Y ahora evaluemos la kurtosis. Vamos a poner aquí kurtosis Python pandas. Y justamente es con la palabra kurtosis. Listo. Kurtosis. Listo. Y aquí tenemos que es 1.18. Entonces, viendo mi documentación, eh, valor de referencia, si es mayor que cero, es que es una curva delgada y concentrada a lo largo de los datos. Entonces, medio podemos decir que sí está muy concentrada respecto a la media. Bueno, un momento que se me enloqueció el mouse. Aquí tenemos pues estos indicadores con respecto a la gráfica. Voy a volver aquí. Voy a dejar de compartir esta ventana. Y bueno, me demoré bastante en este video. Fue algo muy agradable para mí. Espero haya sido claro, espero haya sido dinámico. Y por favor, denme su retroalimentación, cosas para mejorar, para hacer mejor para ustedes. Y espero de verdad que sea de mucha ayuda. Posiblemente a medida que vayamos cogiendo más cancha con el uso de esta herramienta, pues posiblemente los videos no sean tan largos. Y bueno, les agradezco mucho por su atención. Recuerden comunicarse conmigo a través de los canales de Teams. Y si quedaron dudas con respecto al video, por favor, colóquenlas en el canal, que yo estaré respondiendo a sus dudas y buscando que de verdad se apropien bien de estas herramientas, que créanme que les va a servir muchísimo. Les deseo un feliz día, tarde, noche y nos vemos en una próxima ocasión.